Sí senyor, ens diu, estic a l'atur i separat. Ara ella em demana el divorci i jo només tinc una petita ajuda de l'Estat. Em pots reclamar els diners per pagar la manutenció dels meus fills? És una pregunta que ha anat sortint al llarg dels dies. Ara mateix em resulta impossible fins que no trobi feina de nou. A ver, dependiendo, claro, no podrá pagar mucha cantidad, está claro, pero algo tendrá que contribuir en los gastos de los hijos. Los gastos de los hijos es algo que no se puede obviar, es decir, que los hijos gastan, los hijos comen, los hijos van al colegio y necesitan toda esa aportación por parte de los dos padres. Lógicamente, si ella tiene unos beneficios o unos ingresos de 2.500 euros y él está cobrando 300 euros, pues bueno, podríamos durante un periodo ser ella la que cubre todos los gastos. Desde luego la negociación es muy aconsejable siempre en los casos de separaciones, pero bueno, no siempre se puede dar, eso también. Mira, yo te apuntaría, tenemos una sentencia muy reciente de un juez que se trata de que es la madre la que tiene que dar la pensión, pero no tiene... Sí, porque la custodia de las dos niñas las lleva el padre, es decir, es una situación un poquito excepcional, pero la madre no consta que trabaje en nada. Bueno, pues la sentencia le ha impuesto 120 euros al mes para pagar. Y uno se preguntará, bueno, pues si no trabaja, pero si no gana, pero si... Mira, si está viviendo, es que algo pasará, algo hay. Sí. Y si le ayudan los abuelos, no lo sé. Pero la jueza le ha impuesto, claro, el marido pedía 300, 400, la juez le ha puesto 120 euros. Y dices, pero es que no tiene ingresos. Pues le ha puesto 120. Bueno, pero también quizá los tenga en un futuro y eso va generando una deuda, es decir que... Cuando los tengas los tienes que corresponder. Claro, o una vivienda, pues también eso va a cargo de la vivienda, es decir que... Es decir, es un gasto que no puedes obviar y que no es fácil decir, no trabajo, no pago. Claro, cuidado. Son los hijos y hay que responder, eso es una obviedad, ¿no? 93 201 57 27, el teléfono de Català Reynolds, si estáis en un proceso de separación o queréis cambiar un poco el convenio porque han cambiado las circunstancias, esto también pasa, os podéis poner en contacto con ellos, 93 201 57 27. La Mercè.